La primera charla de la tarde va a estar a cargo de Jacqueline Lafitte y Gabriela Albónico, de nuestro país. El tema es: ¿puede y debe la escuela incidir en la construcción de una mejor convivencia ciudadana? Gabriela Albónico es psicóloga educacional, tiene formación en psicoanálisis y en terapia familiar sistémica, ha dictado cursos sobre el rol del psicólogo, de la psicóloga en instituciones educativas, ex docente invitada de la Cátedra de Psicología Educacional de la Universidad de la República. Jacqueline Lafitte, la otra expositora, es máster en Psicología Clínica de la Universidad de Lumière, Lyon, Francia. Tiene formación en lo vincular y lo grupal. Es docente y supervisora de la Asociación Uruguaya de Psicoanálisis de las Configuraciones Vinculares. Formadora y supervisora de grupos de fotolenguaje, psicóloga, asesora y coordinadora del proyecto de convivencia del Liceo Francés y coautora del libro Otra Voz en la Educación. Las dejamos a ambas en la exposición delante de todo el auditorio. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos. Conversamos con Jacqueline antes de venir para acá, que es un desafío interesante iniciar la tarde después del almuerzo. Vamos a tratar de ser lo más dinámicas posible para que no nos agarre el adormecimiento característico después del almuerzo. Principalmente agradecer a Silvana Yaquero y toda la organización por habernos invitado a compartir nuestro trabajo y difundir lo que hemos estado haciendo en nuestro medio, que Jacqueline después les va a contar un poco más cómo nos conocimos y cómo vinimos a trabajar juntas, pero de hecho hemos recorrido caminos parecidos en lugares diferentes, y a partir de este libro que nombraba Poli en la presentación, el cual habla del trabajo de los psicólogos en la educación, un libro que yo compilé en el 2010 y que Jacqueline es coautora del mismo. Hemos comenzado a trabajar juntas en los temas que nos preocupan en relación a la violencia, al bullying, a los conflictos escolares, y estamos desarrollando un proyecto en el Liceo Francés del cual vamos a tratar de transmitirles. En primera instancia vamos a hacer un poco lo que es el recorrido teórico, el sustrato teórico en donde nos apoyamos, y después vamos a contar la experiencia en sí. Vemos, como decíamos, agradecemos a la organización la invitación por la posibilidad de difundir, pero también por la organización del encuentro, que nos permite juntarnos a los que hemos estado trabajando en esto y no nos conocemos, y descubrir que muchos hemos hecho caminos, como decíamos, similares, a pesar de las distancias geográficas, y tener una cantidad de puntos de encuentro. Que si bien nosotros vamos a hablar de nuestro país, que el momento en el que estamos en relación al tema es bien diferente, sí tenemos caminos similares y maneras de encontrarnos con el problema también en común. También otra de las de los aspectos positivos que vemos en la organización de este encuentro, que esto es un trabajo interdisciplinario, nos implica encontrarnos a todos los que estamos tratando de pensar, reflexionar, incidir en estas, en lo que tiene que ver con estas conductas de acoso, pero también con una sociedad violenta. Y a mí, a propósito de esto, me gusta recordar las palabras de un docente justamente del Liceo Francés con el que estábamos trabajando en este proyecto, en el momento que estamos como pensando de hacer
bueno, de crear conciencia de estos problemas. Un docente dice, bueno, pero se trata entonces de que vayamos contra la corriente. Y bueno, yo creo que eso es bien significativo porque educar tiene algo de eso, ¿no? Educar tiene algo de generar transformaciones sociales. Y bueno, y quizás estemos yendo contra una corriente que tiene que ver con naturalizar la violencia. Bueno, para empezar, ustedes ven ahí el título, que el título en sí es un posicionamiento, si bien está hecho como una pregunta. Nosotros, ustedes van a ver a lo largo de nuestra presentación que obviamente hay un posicionamiento en relación a esto, de lo cual nosotros consideramos que el rol de la escuela tiene que ver, sí, con incidir en la construcción de una mejor convivencia ciudadana, y para eso tiene que crear recursos para atender estos aspectos. Elegimos esta frase de Martin Luther King, pero también para problematizarla, porque la leemos como una expresión de deseo, no como una realidad. Convivir no es sencillo. El arte de vivir con otro es complejo, y tomamos el término complejo desde lo que Morin desarrolla desde la teoría de la complejidad, en el sentido que nosotros estamos acostumbrados a hacer lecturas lineales, es decir, la violencia se produce por tal cosa, causa-efecto. Morin nos presta un concepto que es la complejidad, y que en lo que tiene que ver con la sociedad, con lo humano, con la violencia, lo tenemos que utilizar. Los factores que inciden en esto son muchos, se entremezclan, y no podemos dejar de considerarlos a todos para poder hacer una lectura adecuada. Eso vamos a tratar de demostrar también, de todas las dimensiones que entran en juego a la hora de manifestarse la violencia en las escuelas, la violencia social y particularmente la conducta de acoso o hostigamiento. Bueno, no puedo cambiar. Bueno, en nuestro medio se necesitaron más de 30 años desde que Olwens nombró la conducta de hostigamiento como bullying para que se empezara a mirar, ¿no? Y fue necesario la trascendencia del sufrimiento de muchos niños, incluso de las consecuencias que ha tenido, como hemos visto hoy en todas las presentaciones, en la vida de los adultos, el haber vivido experiencias de hostigamiento, de acoso, en su vida futura y en su inserción laboral, en relación a cómo se ubican en un grupo por experiencias vividas de maltrato o de hostigamiento. Hemos también visto que hemos sufrido con respecto al hostigamiento el mismo recorrido que la violencia de género y la violencia en el deporte. O sea, hubo un proceso de sensibilización frente a estos conceptos que hicieron posible que hoy se mirara de frente, se escuchara y empezáramos a tener un lugar. De todas maneras, nosotros estábamos también compartiendo ahora con Jacqueline lo que en Europa se está centrando en el 2000 como las leyes. Nosotros en el 2000 estamos hablando de empezar a hacer escuchar este tema acá. Y tanto es así que les voy a contar una anécdota graciosa a partir de la publicación del libro. A mí me hicieron una entrevista en la radio, y cuando alguien presentó de lo que iba a hablar, una colega que no escuchó el programa, escuchó la presentación, me preguntó, ¿por qué vas a hablar de bowling? Y del juego del bowling, ¿no? Porque claro, no era conocido el concepto del bullying en nuestro medio, y esto estamos hablando de 2 o 3 años atrás. No estaba socializado, ¿no? Nosotros tomamos el concepto del bullying, lo usamos porque es el término que se unificó de alguna manera y que mantuvo una posibilidad de un lenguaje en común, ¿no? Bien. Bueno, se ha definido de manera bastante exhaustiva lo que es el bullying o acoso escolar. Nosotros queríamos como hacer hincapié en algunos elementos de la definición
con el desbalance del poder, ¿no? Esta posición de asimetría que hay, y que es un poder que muchas veces es subjetivo, que está basado en percepciones personales y en también índices sociales que dan cierta popularidad, ¿no? Y también esa asimetría en relación a la debilidad también está basada en percepciones subjetivas. Se dan lugares de asistencia obligada, escuela, trabajo. Esto quiere decir que hace que el hostigamiento se mantenga durante el tiempo, porque uno no puede, la única manera de salir de ese sufrimiento o de esa experiencia es salirse de la institución, ¿no? Y lo otro que nos gusta pensar también, introducir, que los contextos de hostigamiento suelen ser conflictos no resueltos a tiempo. Esto tiene que ver con la prevención. En la medida que hay una institución que trabaja estos aspectos, que gestiona los conflictos, que da lugar, como decía hoy Marie-France, a que los conflictos tengan un lugar, se hablen, se vehiculicen a través del lenguaje o acciones que se preparen para ellos, bueno, eso no redunda en conductas posteriores de acoso. Bien, hay un disfrute en el hostigar, se legitima como fuente de diversión. En nuestro medio, ustedes todos conocemos, los rioplatenses sobre todo, la existencia de programas televisivos donde han como consolidado la fuente de diversión a través del reírse del otro. Eso hace que se naturalice y que se pierda la noción de lo que está bien y está mal y lo que hace bien o mal al otro, ¿no? En la medida que lo naturalizamos, lo aceptamos. El problema tiene que ver con la pertenencia grupal, eso después lo vamos a desarrollar un poco más dentro de las dimensiones que vamos a tomar. El hostigamiento es un problema de convivencia escolar y debe ser abordado como tal, es decir, esto no quiere decir que se atiendan de la misma manera. Como hemos visto, el hostigamiento debe ser atendido con un protocolo específico diferente a los conflictos, diferente a los problemas de convivencia, pero sí tiene que ver con un problema en la convivencia y tiene que problematizarse, no mirarse de una manera reduccionista, sino ampliar el enfoque. Bueno, nos deslizamos entonces hacia la convivencia. Convivir con otros, el desafío de vivir juntos es complejo, porque estar con otros nos enfrenta a lo semejante, lo diferente y lo ajeno. Cada otro nos impone esta violencia de poder, violencia y también trabajo psíquico necesario para aceptar esa diferenciación, esa aceptación del otro, en tanto me es diferente o hasta me es, a pesar de ser humano, totalmente ajeno. Nos gusta también ubicarnos desde el concepto de psicoanálisis en la medida que, si bien la primera experiencia de violencia primaria es constitutiva de subjetividad, es decir, el niño se constituye en relación a la madre a través de su discurso impone un pensamiento, una acción, una interpretación, y eso es un acto de violencia necesario para la constitución del sujeto. Como decíamos, es necesario un posterior trabajo psíquico para ir logrando la diferenciación y aceptando justamente lo que tiene que ver con lo semejante, lo diferente y lo ajeno. Freud ya nos había hablado de las tres fuentes de sufrimiento humano, los límites del cuerpo, el vínculo con el otro y lo cultural. Lo cultural como matriz que nos impone renuncias que tenemos que hacer para poder estar con otros, ¿no? Y la cultura entonces es un marco referencial que establece modos de regulación interpersonales. De la convivencia nos vamos a la escuela y volvemos a tomar esta pregunta y la ampliamos un poquito más. ¿Puede la escuela del siglo XXI formar ciudadanos capaces de gestionar eficazmente conflictos interpersonales, sociales e interculturales? Yo creo que es una pregunta
pero desde ya vuelvo a decir que nosotros tenemos un posicionamiento. Lo tiene que intentar. Si no es la escuela, ¿quién? Si no es la familia, ¿quién? ¿No? Son las dos instituciones en donde se trabaja la socialización, se vive la socialización. Y estamos en un mundo globalizado, interconectados, ¿no? Y esto nos enfrenta mucho más de cara a lo diferente y a lo ajeno. Antes, en nuestro micromundo, estábamos con lo semejante. Vamos a ver, justamente a partir de la experiencia del trabajo del Liceo Francés, que nos invita a pensar una escuela multicultural, pero en nuestro Uruguay no hay mucha experiencia en relación a eso, en los otros países sí, y quizás nos llevan la delantera en la medida que han tenido que regular, pensar, porque se les ha impuesto algo desde lo social que nosotros vamos como más despacio, en otro ritmo, ¿no? Entonces decimos, a nivel escolar, hablamos de gestionar la convivencia cuando la dimensión del centro está orientada a prevenir o implementar medidas y actuaciones que atiendan las relaciones sociales. No creo que sea muy diferente esto a cualquier otra organización, ¿no? Digo, o sea, hay un aspecto que de la organización, de lo institucional, que tiene que atender, ya sea en el trabajo como en la escuela, como decía Marie-France, somos humanos, no somos robots, este aspecto va a estar y lo tenemos que atender. Gestionar la convivencia significa revisar conceptos como autoridad, disciplina, poder, organización del espacio. Acá creo que volvemos a la misma similitud con cualquier organización. Significa revisar, significa problematizar, ¿no? Poder volver a mirar estos conceptos y redefinirlos. También significa pensar el lugar de lo individual y lo colectivo. La escuela como institución cerrada obliga a la permanencia de sus miembros en un mismo lugar, bajo un sistema de autoridad y a lo largo del tiempo. Por esto decíamos que sí, es importante como revisar estos conceptos, porque de ahí no se puede salir, hay una permanencia cerrada. La única posibilidad, como en esto, como haciendo el símil con lo que estamos viendo en este congreso, es o me cambio de trabajo o me cambio de escuela, ¿no? En ella conviven alumnos, docentes y directivos que junto con los padres se unen en un entramado de relaciones laborales, sociales y vinculares que generan interdependencia, ¿no? Esto nos parece también como bien relevante porque lo vincular en tanto interdependencia genera emociones, ¿verdad? Genera situaciones de demanda, y de conflictos. Bueno, esta red de relaciones, la forma de organizarse, el ejercicio del poder y la autoridad determinan la forma en que se da la convivencia. El clima emocional que se vive en la escuela influye en todas las actividades que allí se desarrollan y para todos los actores de la comunidad educativa. Vamos a ver más adelante que muchas veces cuando se descalifica la palabra no es descalifica, como se minimiza este problema, no se lo ve como un factor que incide en el factor fundamental de la escuela, que es el aprendizaje. En un buen clima de convivencia aprenden todos. En un buen clima de trabajo se rinde bien. Cuando el clima de convivencia es hostil, bueno, también tiene incidencia en el rendimiento, ¿no? Bueno, y de la convivencia nos deslizamos a los conflictos. Decíamos más arriba que los contextos de hostigamiento suelen ser conflictos no resueltos a tiempo. Vamos a mirar el conflicto, definirlo, darle un lugar y atenderlo. El conflicto lo vemos como parte de la vida y como oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal. También lo tenemos que pensar un poquito el conflicto, ¿no? Y pensamos desde dos vertientes.
la limitación que, como decíamos hoy, que habló Freud de lo que nos impone el vivir con otros, la limitación del espacio, y como seres del lenguaje. También esto lo desarrolló otro psicoanalista, en el sentido de que vivir en el lenguaje significa estar expuesto al malentendido, porque el que significa nuestro mensaje lo significa a posteriori, ¿no? Y lo significa con su propia subjetividad. Entonces, necesariamente va a haber un malentendido y un fallo en la comunicación. Partimos del conflicto como construcción subjetiva. Esto también nos interesa como darle una mirada especial. Ustedes deben de conocer, por los que trabajamos en formación, en técnicas de resolución de conflictos, hay circulando por ahí la manera de narrar el cuento de Caperucita Roja y el Lobo, ¿no? En donde hay dos narradores. Uno, nosotros conocemos el cuento narrado por Caperucita Roja, y como forma de ejercicio en lo que tiene que ver con esta formación de resolución de conflictos, lo narramos desde el lado del lobo, ¿no? Y esto es bien interesante para ver justamente la subjetividad del conflicto, ¿no? Está uno en la percepción y en la manera de construir el conflicto. Es imposible separarlo de la organización donde se sustenta, escuela y liceo. Vuelvo a hacer, me parece importante, el símil con las organizaciones laborales. Hoy Marifranz hablaba del modo gestionar, ¿no? Del gerenciamiento. Bueno, en las escuelas hay una modalidad de gestión que incide desde cómo se piensa lo académico, cómo se gestionan las relaciones interpersonales, incide en la construcción de un buen clima de convivencia. Entonces, el manejo que haga la institución de los conflictos contribuye o a su acrecentamiento o a la transformación en instancias de formación de habilidades sociales. Y aquí empezamos a marcar la diferencia con lo que tiene que ver con el mobbing que ocurre en la vida adulta y lo que ocurre en la vida escolar. Si nosotros estamos hablando de que es una oportunidad como forma de aprendizaje, la escuela tiene la oportunidad y la obligación de trabajar y de educar en esto, y entonces la manera de intervenir va a ser diferente, porque estamos educando y trabajando para formar ciudadanos responsables en ser también gestores de la convivencia. Y bueno, en la vida adulta ya la intervención tiene que ir por otro lado, ¿no? Nos vamos a detener un poquito en la comunicación. Dijimos que la comunicación incide en la manera de procesar los conflictos. La vemos como un acto creativo y dinámico, y nos gusta tomar los axiomas de la comunicación que desarrolló Václavic, los cuales son axiomas que son como organizadores del pensamiento, no son verdades irrefutables. Václavic lo plantea justamente así, axiomas que tienen que ver con una observación pragmática, y que vamos a tomar algunos que nos interesa jerarquizar en la convivencia en la escuela. Primero, toda conducta es comunicación, es decir, Václavic plantea la imposibilidad de no comunicarse, ¿no? En lo que hacemos, estamos diciendo. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y relacional. El contenido es lo que de alguna manera se transmite a través del lenguaje, ¿no? Es lo que Václavic llama que se transmite en forma digital. Hay una relación arbitraria entre la palabra y el objeto. Bueno, eso es como él lo llama. Y hay un contenido relacional, es decir, en cómo comunicamos definimos mi lugar en relación a otro, ¿no? Hay comunicación impositiva, ¿no? Hay comunicación dominante. Desde la comunicación estamos definiendo la relación con el otro. Eso hace que
y bueno, y en esto Václavic, cuando habla de la comunicación analógica, se hace referencia a todo lo que es no verbal, ¿no? O sea, lo que es lo gestual, el tono de voz, la postura, y bueno, en los niños, en las personas perturbadas, la comunicación analógica tiene gran importancia, es decir, no alcanza con lo que digo, sino cómo lo digo, ¿no? Cómo lo comunico, y especialmente en los niños. También decimos nosotros, en las escuelas multiculturales, en la convivencia con otras culturas, el malentendido a partir de lo cultural que se transmite de lo analógico, ¿no? Nosotros los rioplatenses, descendientes de italianos, somos de tocarnos para hablar, de comunicarnos con el cuerpo. Eso en los países nórdicos puede ser vivido como un grado de hostilidad, de agresión, ¿no? Porque incide lo cultural. Václavic también habla de la interacción simétrica y complementaria en la comunicación. Hay algo, eso tiene que ver con la diferencia, hay algo que es en la manera de definir las relaciones complementarias entre un profesor y un alumno, es decir, nos ubica cada uno en un lugar en la comunicación. Eso hoy genera también problemas porque esas definiciones no están tan claras. Bueno, un recorrido rápido por estos axiomas para mostrar que para nosotros incluir en el análisis de los conflictos estos aspectos implica correrse de una forma lineal de entender los problemas, pasar de una mirada basada solo en el alumno a incluir el docente y la organización escolar, ¿no? Va a haber problemas de comunicación, conflictos, hostilidad, leídas en un contexto, ¿no? Y no en una manera reduccionista. Nosotros venimos culturalmente de depositar el problema en la persona exclusivamente. El sistema de salud nos acompaña. Cuando hay un problema en un niño, es el niño el que tiene el problema, ¿no? Estamos abriendo el análisis y mirando al niño en la organización escolar, en la organización familiar, ¿no? ¿Dónde estamos? Bueno, y un poco como nos gustó traer este texto ilustrativo en relación a los problemas de comunicación, que dice: entre lo que yo pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que usted quiere escuchar, lo que usted escucha, lo que cree entender de eso, lo que quiere entender de eso y lo que entiende, hay por lo menos 9 posibilidades de no entenderse. Pero por favor, tratemos de todos modos. Bueno, nosotros también estamos haciendo ese ejercicio y van a quedar, esperemos, algunas preguntas o bueno, cosas no entendidas, porque como decimos, no es posible decirlo ni significarlo todo. Esto es un anónimo que podría ser de Bernard Werber, y bueno. Bien. Quiero precisar que la traducción es mía, no es exacta. El texto está en francés, en la web lo encuentran. Bien. Nos vamos a meter en el análisis que hemos recorrido desde las dimensiones que construyen la trama de convivencia. En esto hablamos de la complejidad. Empezando por la dimensión individual. Bueno, obviamente el sujeto se constituye en la relación a un otro, en la relación a la madre, y en esa constitución que después se abre hacia el espacio con otros, bueno, van a pasar cosas que de eso va a incidir en cómo puede aceptar el vínculo con el otro, cómo acepta la diferencia, como decíamos, cómo acepta la ajenidad. Nos vamos a detener
en la etapa de la pubertad, en la medida que, bueno, todos coincidimos que el mayor momento de las conductas de hostigamiento ocurren a partir de los 12 años. Eso no es porque sí, eso tiene que ver justamente con la salida del medio familiar. El niño en su contexto familiar conoce los códigos de comunicación, tiene un lugar de pertenencia y al salir de allí necesita hacerse un lugar en relación a otros. Y en ese proceso se siente débil, ha pasado por el momento de desidealización de los padres, lo cual lo deja en una situación de debilidad frente a otros, y eso es una fuente de riesgo, podríamos decir, psicosocial a la hora de relacionarse con los otros. Los pares, los iguales, se vuelven una fuente de confirmación narcisista mucho más importante que los padres. Que los padres también. Quería contarles un ejemplo de un chico de 10, 11 años que hablaba de su sufrimiento en relación a la exclusión que le hacían sus pares. Decía justamente: mis padres me hicieron creer que era el centro del mundo, ¿no? Esto era su sufrimiento que significaba esta salida del medio familiar y el pasaje al medio grupal. Bueno, otra de las fuentes complejas que inciden en esta etapa es el desarrollo de la sexualidad. Y la amistad y la sexualidad se vuelven entonces una nueva fuente de valorización. Por eso estamos centrándonos en esta etapa como lo que de la dimensión individual hace que en estas edades las posibilidades de vivir conductas de acoso sean más intensas. La dimensión grupal, hablábamos hoy de la necesidad de pertenencia. Hoy también Marie-France hablaba del contexto social, de los ideales, de la manera de pertenecer, los valores que hoy tienen fuerza a la hora de pertenecer en un grupo, tienen que ver con los cambios sociales. Y muchas veces para el hecho de vivir la experiencia de ser elegido por un grupo significa seguir los gustos, como decía Marie-France, del grupo dominante, que quiere imponer su manera de definir qué es lo importante, ¿no? Por supuesto, las conductas de hostigamiento tienen que ver con un problema por la pelea en el estatus en el grupo. Hablando con adolescentes en relación a una conducta de un acosador, decían, lo definían claramente, se cree el macho alfa, ¿no? Bueno, esto también tiene que ver con la pelea por el estatus. El grupo se vuelve tirano con sus exigencias para pertenecer, ¿no? Esto estábamos hablando de los ideales, de los valores, de los códigos que hacen que sociales que podamos pertenecer a un grupo o no. La inseguridad frente a ser elegido genera relaciones de dominio, chantaje emocional. Recuerdo también un niño que era nuevo en la institución y me decía, tenía la necesidad de hacerme amigos y acepté dar la merienda como una manera de conquistar ese lugar. Después me di cuenta que no y pude decir que no, que ese no era el camino. En esta etapa de caída de este lugar de omnipotencia del niño por el acceso a la pubertad y la desidealización de los padres, el grupo pasa a tener un efecto de ilusión, de completud, que el no pertenecer genera situaciones de exclusión muy dolorosas y de mucho sufrimiento en los niños, ¿no? No soy nadie, no me ven, no existo, ¿no? Palabras de los niños cuando se sienten por fuera del grupo. La dimensión familiar, no podemos dejar de ubicar a la familia como la primera formadora en los pilares de la convivencia, que son los dos pilares
básico de la convivencia, que son el desarrollo de las habilidades sociales y las reglas. La familia, con sus cambios en sus funciones y su organización, el corrimiento del acompañamiento de los aprendizajes sociales por no saber, por no poder, por impotencia, ha dejado muchas veces en situaciones de desamparo a los niños. A mí me gusta cuando pensar a la familia en este nuevo contexto social, con estos 4 destacados de los nuevos modelos parentales con los cuales como terapeuta familiar nos vemos cotidianamente. Del modelo autoritario a la horizontalidad, ¿no? Como todos los movimientos pendulares, nos fuimos de un extremo al otro. Pasamos de la posición jerárquica, autoritaria, de que había que tener conductas de sometimiento sin poder comunicarse, a una horizontalidad. Padre e hijo son amigos. Eso significa, de vuelta, como decía, dejar a los niños desamparados del rol adulto en su función de protección y cuidado. El miedo a ejercer la autoridad, más adelante vamos a verlo esto desde el punto de vista social, el anclaje que tiene. La tolerancia a la frustración y el control de la impulsividad, también Marie-France ahondó bastante en eso, no me voy a detener, y la autonomía anticipada, en estos ideales sociales que nos impone la sociedad como objetivos a lograr para ser exitosos. Muchos padres se confunden a la hora de que un niño resuelva, voy a decirlo desde un ejemplo, que un niño a los 9 años tome la decisión de comprar un juego y llame por teléfono al vendedor a través de los datos que consiguió en internet, lo recibe en su casa y compre sin participación de los padres. Para algunos padres es visto como una autonomía valorada y bueno, y para nosotros los terapeutas es visto como una fuente de desamparo que deja al niño en una situación de riesgo que no puede manejar y enfrentar. Entonces tenemos que redefinir de qué se trata la autonomía de un niño en función de su edad, ¿no? Los nuevos modelos familiares, el desfallecimiento de las funciones. Voy más rápido entonces. Las familias, en esto solamente, que actúan muchas veces, en vez de ayudar y acompañar a procesar los conflictos, actúan como una caja amplificadora, ¿no? Y entonces intervienen identificándose con sus hijos. Las creencias en cuanto a identidad de género, me parece también importante, a veces legitiman ciertas prácticas. Bueno, factores de riesgo familiares. El modo que la familia procesa los conflictos propios de la convivencia y los desafíos de la crianza. Estrategias disciplinarias deficitarias o muy rígidas o inconsistentes. Padres ausentes en las necesidades emocionales de sus hijos. La dimensión social. Hablamos hoy de la importancia de pensar lo que de lo social se nos impone. La naturalización de la violencia. Se han deslizado, porque como los cambios han sido paulatinos, bueno, qué es lo que es violento y qué no. Acá tomamos un concepto de un sociólogo uruguayo, que es Paternay, y donde él hace un análisis de la inseguridad y muestra cómo la gente en nuestro país cambió sus actitudes cotidianas y adoptó mecanismos de autodefensa, se replegó, ¿no? Abandonó espacios públicos. Eso incide en lo que significa la creación de una matriz de la convivencia erosionada. Bueno, sigo. La decadencia de la autoridad, que nos vamos a detener más adelante, la pérdida de lazos constructivos, ¿no? Y la sociedad excluyente que se reproduce en grupos y familias. Mal uso de la tecnología, el desprestigio del sufrimiento. Marie-France habló también de esto. Tenemos que rendir, no hay tiempo para los duelos. El reírse del otro como fuente de diversión. Y bueno, y sustitución de ideales sociales. El buen estudiante por el popular. Esto es lo que decíamos, bueno, de qué se trata
tener un lugar de pertenencia. A veces el ser matón implica tener un lugar de pertenencia, ¿no? Y una digresión que me permite, aunque no estoy con los tiempos, que me parece importante en relación a estos ideales. Hace un tiempo a mí me gusta recordar un aviso publicitario de una marca de championes que me encontré paseando por Florida y que decía, y esas cosas que uno como cuando tiene algo en la cabeza lo ve y lo mira, y decía: manda en todos los barrios. La marca asociada a esto, sin comentarios. Declive de la autoridad. Eso es un tema de detenerse porque decíamos, los dos pilares es el uso de las reglas y las habilidades sociales. El ejercicio de la autoridad incluye las normas y reglas como garantes, es el efecto protector, ¿no? Que genera el beneficio directo de las normas. En el imaginario social, ejercer la autoridad no tiene buena prensa. Y acá nos detenemos también en un filósofo uruguayo que es Da Silveira, donde él muestra que la resistencia a ejercer la autoridad tiene dos vertientes, una conceptual y una psicológica. Y la psicológica dice: mandar implica el riesgo de caer antipático. Y hoy nadie quiere ser antipático, a todos nos gusta ser divinos, regios, simpáticos. Y lo conceptual también, porque mandar implica asumir una responsabilidad de las consecuencias y mostrarse como representante de un orden vigente. Esto lo trae también a partir de Arendt, que lo cita, y esto tiene que ver con que si nosotros asumimos esa responsabilidad, tenemos historias donde la dictadura, historias sociales donde asumirse como representante justamente de un orden vigente era complicado, ¿no? Y todavía tenemos esos resabios hoy en día. No hay reglas universales. La escuela pretende partir de marcas disciplinarias como aprendizajes sociales desarrollados en las familias, pero hoy que ya no están. Eso se genera un malentendido permanente entre la escuela, que pretende tratar al niño como si trae esas reglas disciplinarias que ya las aprendió en su familia, y no están. Tenemos que partir de, incluso no solo no están, sino que a veces hay otras, ¿no? El niño dice: en mi casa me dejan. Entonces tenemos que decir: en tu casa te dejan, en la escuela no, ¿no? Esto es que no hay reglas consensuadas. Antes estaban más consensuadas. La caída al lugar del docente, ¿no? Competencias es muy común. Hoy también Marie-France los señalaba el difícil lugar que tienen hoy los docentes, ¿no? en su trabajo, y que son cuestionados, y que se establece una competencia por responsabilidades. Cuando pasa eso, responsabilidad de la escuela, responsabilidad de la familia, generamos práctica de desamparo, porque entonces es responsabilidad de nadie. Y cuando también Marie-France lo tomó en relación a que cuando nadie quiere ocupar el lugar de adulto a la hora de impartir las normas, los niños las toman de algún lado, y Internet es muy fácil, los amigos, los programas televisivos. Reinventar el ejercicio de la autoridad es un desafío que tenemos en una relación que a partir de la tecnología se ha vuelto asimétrica en el sentido inverso, ¿no? Los jóvenes, los niños, nuestros hijos, adolescentes saben más de tecnología que nosotros. Correte, déjame, yo sé, vos no sabés nada. Y es verdad. Vamos aprendiendo atrás de ellos. Entonces, una psicoanalista, Cristina Rojas, que trabajó este concepto que es de Morin, de la heterarquía, si tenemos el desafío de reconstruir esta autoridad que de tecnología de computadora vos sabés más que yo, pero a la hora que te tenés que ir a la cama soy yo la que te lo digo. Dimensión institucional. La escuela refleja como expresión social los valores predominantes de una sociedad. El problema no es de la escuela, sino que surge en ella. Bueno, voy a ir más rápido y vamos a ir los factores de riesgos institucionales, creo que estos también son compartibles para cualquier organización. Instituciones donde la convivencia no se reconoce un problema a trabajar dentro de la comunidad escolar.
una comunidad escolar que considera la presión académica y grupal como una forma adecuada de aprendizaje, una dinámica grupal con posiciones de liderazgo fijos, escaso trabajo sobre diversidad e integración intercultural, escasa promoción del diálogo para expresar los problemas de convivencia grupal. Esto me voy a detener lo del liderazgo fijo porque justamente esto tiene que ver con las posiciones que habíamos visto hoy en la comunicación, donde se pueden establecer de manera rígida esta posición simétrica o complementaria, y bueno, el que haya un liderazgo fijo significa que hay otros que no tienen oportunidad y no tienen lugar, ¿no? Alumnos con grandes dificultades de integración, gestión institucional deficitaria, o hay normas inconsistentes o hay normas rígidas, decíamos, ausencia de proyecto de centro, el síndrome del burnout en los docentes y bueno, y organizaciones rígidas con poca adaptabilidad a los cambios. El mundo hoy cambia, nos enfrenta de una manera cotidiana a tener nuevas herramientas para dar respuestas. Si pretendemos responder a los problemas nuevos con herramientas viejas, tenemos una organización rígida. Factores favorecedores para prevenir y enfrentar los problemas de convivencia en una institución educativa. Asumirlo como un problema que afecta a la calidad de la convivencia escolar e involucra a toda la comunidad educativa. Un programa de convivencia escolar que vamos a desarrollar ahora, promover vínculos saludables, promocionar liderazgos, adopción de decisiones y oportunidades de participación significativas, buen ejercicio de la autoridad. Normas claras y consistentes, gestión de disciplina desde un modelo democrático, presencia y compromiso de adultos, mayor supervisión en las actividades menos regladas o libres, capacitar en el desarrollo de habilidades para resolver pacíficamente los conflictos, prestar apoyo a las víctimas y a los agresores, incluir medidas reparatorias y compensatorias a la gestión disciplinaria. En esto me voy a detener, porque marcando la diferencia entre la infancia y la vida adulta, entre el bullying y el mobbing. La etapa escolar, además de la sanción, las medidas reparatorias tienen una fuerte consecuencia, no solo en el que vivió la situación de acoso, sino en el que la realizó, ¿no? Genera empatía, genera comprensión del sufrimiento del otro, cuando es trabajada, cuando es sentida y tiene consecuencias. Bueno, me siento tentada a poner un ejemplo, pero no sé cómo estamos de tiempo, así que sigo. Justito. Buenas tardes. Bueno, vamos a tratar de pasar un poquito más rápido sobre algunos aspectos porque lo que nos interesaría es tener algunos minutos para el intercambio con el público, porque en estos muchas veces, como lo dijo Gabriela al principio, uno se siente un poquito solo cuando está en su propia institución o en su propio trabajo y no muchas veces tenemos la oportunidad de poder conversar y pensar con otros. Pero me parece también necesario de tratar de bajar todo eso, que es muy importante, bajarlo en la realidad y tratar de ver cómo tratamos de implementarlo concretamente en una institución educativa. Acá decimos, ¿no?, que cualquier intento de hacer con el problema tiene que incluir todas las dimensiones que hacen a la trama y que la calidad de la convivencia no se mide tanto por el número de conflictos que va a haber en la vida escolar como en otros ámbitos, sino qué hacemos con esos conflictos, cómo lo vamos a tratar. Y eso va a definir el clima escolar, por ejemplo. Trabajar en la creación de un plan de convivencia promueve el desarrollo moral de los alumnos. Hoy hablaba la doctora Irigoyen de la moral del bien y del mal, y no podemos excluirlo si pensamos en un desarrollo de un plan de convivencia. La prevención y convivencia conecta con el otro, que es un pilar fundamental de la escuela, con otro pilar fundamental de la escuela, que es el aprendizaje, porque la escuela no es solamente un lugar donde aprendemos materias, francés, español, matemática, geografía,
sino que también aprendemos a vivir juntos. Es un lugar de aprendizaje social. Lo que hace la escuela es público y tiene esta posibilidad de trabajar como agente socializador. Hay que ver cómo, ¿no? Qué molde salen de algunas instituciones según cómo se trabaja todo eso. Se gestiona desde un equipo coordinador que atraviese la institución. Se tiene que hacer en forma sistemática y no algo puntual, y tener en cuenta las particularidades de la franja etaria, de qué nivel de edad estamos hablando. Para que sea sustentable un proyecto de este tipo, tiene que incluir todas las dimensiones que están en juego, se tiene que gestionar en y desde la cultura institucional, en lo que nosotras hablamos, un traje a medida. No puede ser lo mismo un programa de convivencia en el Liceo Francés en Montevideo que de un colegio alemán, italiano, o en la escuela pública uruguaya, porque tiene que tomar en cuenta sus particularidades. La autonomía, la singularidad de la expresión en cada niño, cada grupo o cada escuela debe ser escuchada y atendida en su contexto. Debe incluir a todos los actores de la comunidad educativa. Los alumnos, por supuesto, en primer lugar, pero sin dejar afuera ni los docentes ni los padres. Bueno, en el Liceo Francés, ¿cómo tratamos de trabajar todo eso? Muy rápidamente, los antecedentes de ese proyecto. Como en cualquier institución educativa, me imagino, se estaban haciendo cosas antes de este proyecto, acciones en diversos grados, en primaria, en secundaria. Algún docente tomaba unas iniciativas. A veces teníamos la suerte que no fuera un docente aislado, sino que era de repente un nivel de clase, pero no había como un eje que atravesara toda la institución. Algunos de esos proyectos, de los más importantes, que fueron como los que empezaron a marcar una preocupación, ¿no? En cuanto a esa temática, fue, por ejemplo, el proyecto Vida Class, que fue coordinado por una docente que está acá presente y nos acompaña, donde cada clase del primer ciclo de secundaria, entre sexto de primaria y tercero de secundaria, tenía semanalmente una hora para debatir, para hablar de cómo ellos se sentían. Cualquier problema que vivían en su institución, obviamente, escolar, lo debatían con ese docente. Ese grupo de docentes que participaban de ese proyecto, nos reuníamos una vez al mes pensando sobre esos testimonios de los chicos y también diseñando algunas acciones para llevar a cabo con ellos. Entonces, bueno, a partir de esos diferentes proyectos que yo como psicóloga escolar, yo veía cosas muy interesantes que se hacían en diferentes lugares. En algún momento vi la necesidad como de aunar un poco esos esfuerzos. Eso correspondió que al mismo tiempo en otros países también había como una preocupación, se hablaba cada vez más de ese tema del acoso moral, y también se veía la necesidad de darle respuesta a eso, ¿verdad? Déjame lo anterior, un segundo. Vuelvo un segundito para atrás para comentarle que dentro de esa preocupación y esos factores externos, justamente en Francia fue el momento de esa gran movida que hubo a nivel nacional, que algo le comentaba Marie-France, esa encuesta que se hizo con miles y miles y miles de alumnos, y esas reuniones de varios días, una semana, donde muchos expertos se reunieron para evaluar los resultados de esta encuesta, pero también para diseñar algunas
soluciones o por lo menos ideas para tratar ese tema. Y eso dio lugar a una cosa muy importante. Estas jornadas fueron en mayo del 2011 y las autoridades francesas ya dictaminaron que para el comienzo de clase de ese año, que allá es en septiembre, toda escuela primaria debía de contar en su proyecto de centro con un proyecto de convivencia. Así que de alguna manera lo que hicimos en el Liceo Francés correspondió en las fechas a esta nueva directiva. Pero está muy bien de decirle a las escuelas hagan, pero a veces las escuelas no saben cómo hacer. Acá había algunas líneas que nos daban esos expertos, incluso crearon una página web que es bastante interesante, está en francés, pero el que les interesa la pueden encontrar. Se llama en francés Agir contre le harcèlement, que quiere decir actuar contra el acoso. Y ahí hay varias ventanas que se abran y hay varias herramientas para trabajar directamente con los alumnos. Los propios alumnos pueden tener acceso, por ejemplo, tienen una pequeña encuesta que ellos mismos pueden, una pequeña evaluación que ellos mismos pueden llenar para ver cómo se ubican en ese tema del acoso. Los docentes van a encontrar herramientas para trabajar con sus alumnos. Hay pequeños videos donde están puestos en escenas algunas situaciones de acoso de alumnos para que luego se puedan trabajar en clase. Es decir que además de decirle que había que hacerlo, bueno, hubo también algo para ayudarlos a hacer. Esto para contarle un poquito que acompañamos algo que se estaba haciendo en otro lado. Entonces, concretamente nosotros lo que hicimos, empezamos, bueno, antes que el programa en sí, yo cuando pienso en eso, me sentí un poquito sola para enfrentar esta situación, por más que había algunos docentes con los cuales yo ya sabía que podía contar, como les decía antes, algunos docentes que ya tenía esta preocupación y eran líderes naturales en la institución para acompañar ese tema. Toda una institución de primaria, secundaria, yo me sentía un poco sola. Y tuve la suerte ahí, cuando pensé en quién podía acompañarme en eso, pensé en Gabriela Albónico por todo el trabajo que ella estaba haciendo ella alrededor de ese tema. Y tuve la suerte que me dijera que sí enseguida, porque no es evidente meterla en una cosa así. Y entonces me pareció importante en qué sentido, porque es una mirada externa. Ella, no ser psicóloga institucional de la propia institución, aportó una mirada externa que hasta hoy es importante. El tiempo. Exacto. Bueno, entonces eso ya lo tenían acá, capaz que ya lo leyeron, y simplemente, bueno, retomamos alguna cosa que se habían hablado antes, ¿no? Se partió de una encuesta. La encuesta fue desde primero de primaria hasta tercero de secundaria. Todos los alumnos, desde primero hasta tercero, son 3 clases por nivel más o menos. Y a partir de, bueno, esa sensibilización a alumnos, padres y docentes y esa encuesta es que empezamos a diseñar este proyecto. Luego, otra etapa de lo que ustedes tienen ahí, yo voy a solamente detallar algunas cosas que son las más importantes, que fue la constitución de lo que hoy es como básico, un eje central de ese programa, que es la conformación de lo que llamamos referentes, que son docentes de todos los niveles, desde primero a tercero, no, incluso a cuarto de liceo, docentes o adscritos o directivos, que voluntariamente, porque fue totalmente voluntario, el que quiso se acercó para ser referente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en todos los niveles tenemos docentes que son para todos los otros colegas del mismo nivel los referentes en esas temáticas. Ellos traen a reuniones periódicas que tenemos de los referentes por niveles, tenemos esas reuniones, los problemas que
son vistos en todo nivel, por ejemplo, en todos los primeros, en todos los segundos, en todos los terceros, etcétera, etcétera. Son los encargados de alguna manera de recibir las preocupaciones que hay en ese sentido, la trabajamos en nivel grupal y tratamos de aportar soluciones. Bueno, alguna otra cosa la ven ahí, no tengo tiempo de detallarlas, capaz que en la charla posterior. Actualmente lo que podemos decir es que los docentes se han involucrado cada vez más. Fíjese que este programa tiene recién 2 años lo que vamos a hacer este año es una formación en resolución de conflictos para los docentes referentes. Resolución de conflictos no quiere decir mediar en bullying. El conflicto es anterior, es para tratar de evitar que se llegue a situación de bullying, ¿verdad? Es para tratar justamente de tener herramientas en el momento de enfrentar situaciones que no lleguen a eso. Y bueno, eso para en otro momento, las evaluaciones tienen que, por supuesto, ser periódicas. La que nos dio pie para diseñar lo que diseñamos, en algún tiempo vamos a tener que volver a encuestar a los alumnos para saber si eso está teniendo resultados o no. Como conclusiones, ¿qué podemos decir? Que es un gran desafío incluir la dimensión ética en la construcción de un buen ciudadano, sin caer en lecciones moralistas culpógenas. Como dijimos ya varias veces, la moral, lo bien y lo mal, hoy en día en nuestra sociedad no tiene buena prensa, no es lo que vende. Las instituciones que atienden a la franja de la sociedad más culta, más formada y con más recursos, tienen mayor posibilidad de gestar cambio social y por lo tanto una gran responsabilidad en ese sentido. Estaremos siempre en un movimiento alternante de dicotomías que son fuentes de tensión. No hay conflicto ni violencia, o si no, todo es leído como conflictivo violento. La plenitud, armonía como ideal alcanzar, o ningún cambio es posible. O se atienden los aspectos académicos o se atienden los aspectos socioafectivos. Acá muchas veces escuchamos, tal institución, lo que pasa que lo único importante de esta institución es el aspecto académico, la parte humana no importa para nada. O escuchamos al revés, sí, ahí hacen muchas actividades sociales, pero el nivel es desastroso. Es como que cuesta muchas veces tener las dos cosas. Rápidamente tienen ahí otros aspectos. Y ya vamos entonces terminando con esta reflexión. Dialogar con los extremos, construir caminos alternativos, partir de la complejidad institucional, reconocer las fuerzas resistentes, es, según pensamos, la única manera, sin embargo, de hacer un proceso posible. Muchas gracias. Asuntos públicos, para conocer mejor, para saber más.